Hemos alcanzado cientos de objetivos en Irán, incluyendo instalaciones de la Guardia Revolucionaria y sistemas de defensa aérea iraníes. Justo ahora se anunció que hundimos 9 buques, además de sus instalaciones navales, en cuestión de minutos. El ex líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, ha muerto. Oramos por la recuperación completa de los heridos y enviamos nuestro inmenso amor y eterna gratitud a las familias de los caídos. Y lamentablemente es probable que haya más. Es la declaración del presidente Donald Trump de este domingo, en la que decía que su país responderá con el mayor golpe posible contra quienes considera responsables de los ataques, y adelantó que podrían registrarse más pérdidas antes de que termine este conflicto, cuando ya se confirmaba la muerte de 3 soldados estadounidenses. Washington aseguró este domingo que destruyó el cuartel general de los guardianes de la revolución en Irán en medio de la ofensiva militar contra ese país. También instó a los guardianes de la revolución y a las fuerzas iraníes a deponer las armas, ofreciendo inmunidad a quienes lo hagan y advirtiendo un destino fatal a quienes no acaten el llamado. Trump indicó que está dispuesto a conversar con los líderes iraníes, aunque indicó que en medio de la ofensiva también murieron los altos mandos del país, entre ellos el jefe de los guardianes de la revolución, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor. En Teherán, la televisión estatal afirmó haber sido blanco de ataques y varios medios reportaron un incidente en un hospital. El ejército israelí afirmó haber asestado un duro golpe a los centros de mando y control de Irán este domingo, con nuevos ataques masivos sobre la capital, Teherán. Es parte de lo que sucede en el marco de este conflicto, iniciado la mañana del pasado sábado, como lo anunciaron Estados Unidos e Israel, en la voz de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí. Nos vamos a conectar hasta Medio Oriente con nuestra corresponsal Nicole Mitchell, periodista que está en este momento en Israel, que ha sido blanco también de la respuesta iraní, y vamos a ver todo lo que está pasando y lo que ha sucedido en estas horas. Son 48 horas de conflicto, como ya lo hemos visto, y se han dado estos ataques importantes sobre objetivos iraníes, y al mismo tiempo la República Islámica ha respondido contra Israel, pero también, lo más preocupante, contra objetivos en países árabes. Estamos hablando de bases militares estadounidenses. Sin embargo, también ha llegado a pasar que se han filtrado ataques y misiles en zonas civiles, y esto preocupa a países de la región, países musulmanes, sunitas, que en particular tenían de alguna forma una buena relación con Irán. Sin embargo, esto está haciendo que cambien de posición, incluso apoyando a Estados Unidos en sus objetivos contra la República Islámica. Muy buenas tardes para ti, Nicole. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, José Enrique. Aquí estamos en momentos muy claves. Hace unos 15 minutos, por eso estamos si en algún momento nuestra comunicación se corta, es porque hay un aviso por parte del sistema de seguridad del país hacia todos los móviles, todos los celulares de los ciudadanos israelíes, que nos avisan que un misil ha sido ya lanzado desde Irán, y 10 minutos después suena la alarma del país. Pero eso corta completamente la comunicación que cada uno tiene. Así que si se corta la comunicación es por un aviso de parte del gobierno para prevenir y resguardarnos. Comprendo perfectamente la situación, Nicole. Estamos entendiendo también que desde el inicio de los ataques en conjunto entre Israel y Estados Unidos, Irán respondió lanzando más de 100 misiles, ya perdí la cuenta de cuántos van. Tú nos explicarás en este momento a fondo lo que está sucediendo, pero cuéntanos lo que se ha vivido en Israel en el marco de este conflicto que ya se esperaba y que a los países ya venían preparando también a sus ciudadanos para esta confrontación militar que se estaba vaticinando. Completamente. Esto es un cambio, José Enrique, en la geopolítica muy significativo aquí en Medio Oriente, porque estamos hablando de que Irán no tan solo ha respondido con el ataque ya de más de 200 misiles hacia Israel desde el día sábado, que ha comenzado toda esta confrontación con la iniciación de este rugido del león, como se llama, el plan que se ha hecho de estrategia por parte de Israel en conjunto con los Estados Unidos, por la gran necesidad de un mundo mucho más equilibrado en las realidades que se estaba viviendo con respecto a Irán y su enriquecimiento de uranio para obtener la bomba atómica.
pero no es tan solo ya el ataque que hace Irán hacia Israel, que es el aliado principal de los Estados Unidos y el único país, por supuesto, democrático de la región, con más de 200 misiles, con 12 drones que han llegado a territorio, sino que ha atacado a países de la región de Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos, con 137 misiles. Irán ha atacado a Emiratos Árabes Unidos con 209 drones, a Bahrein con 49 misiles y 9 drones, a Irak con 7 salvas de misiles y docenas también de drones, Arabia Saudita, que es algo muy importante de destacar porque es un país importantísimo dentro de la región, atacado con 2 misiles y también con drones, y de allí que Arabia Saudita y a través del príncipe han hecho un comunicado de apoyo hacia los Estados Unidos en toda la acción que se está tomando actualmente contra el régimen de Irán, de los ayatolá. También ha sido atacado Siria, ha sido atacado por parte de Irán a Jordania, pero algo muy importante, Chipre. Y Chipre es un país que pertenece a la Unión Europea, por supuesto. Eso es muy importante. Son 2 los misiles que ayer atacó Irán a Chipre. De manera que esto ya no es una situación de una confrontación como la vimos el año pasado, que estuvimos cubriéndola con Globovisión, de Irán hacia Israel en la guerra de los 12 días, que fue tremendamente fuerte. Ya va más allá y es una gran necesidad que hay por parte del sistema internacional, porque un país donde se rigen ideologías y posiciones que pueden poner totalmente en peligro a un país como Israel, con el hecho de querer borrarlo del mapa, como desde el año 2005 lo promulgaba el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, que por cierto tuvo muchas visitas a Latinoamérica, mucho acercamiento con mandatarios latinoamericanos, y tuvo la organización en la conferencia que se hizo de la OPEP, por cierto también en Venezuela. El día de ayer se le dio de baja, sí, porque un país que desea la aniquilación de otro país y que además, como lo hace Irán, está fabricando la bomba atómica con su enriquecimiento de uranio, independientemente que gusten o no ideologías, culturas y formas de pensar, no puede existir en el sistema internacional. Sí, Nicole, mencionabas allí varios puntos importantes, como fue el ataque de Irán contra la base militar de Reino Unido en Chipre, que es un territorio europeo, está allí muy próximo también a la región, sin embargo forma parte de la Unión Europea. Y luego mencionabas también la eliminación de varios líderes iraníes, entre ellos el más importante, el líder supremo de Irán, el que concentraba el poder real en la República Islámica, como se confirmó el fin de semana. También la muerte del expresidente Mahmoud Ahmadinejad, que estuvo, de hecho, aquí en Venezuela en varias oportunidades, incluso firmó importantes acuerdos con el país. Ahora, Nicole, el conflicto también se está trasladando hacia Líbano, porque estamos viendo que Hezbollah en las últimas horas lanzó proyectiles contra Israel en venganza, dicen, por la muerte de Ali Khamenei. ¿Qué está pasando en este momento en el terreno? ¿Esos proyectiles han logrado ser neutralizados? ¿Cuántos, han impactado en el territorio israelí? Si esto ha sido así o no. Cuéntanos también cuál es la situación y cómo sería la preparación para también enfrentar estas amenazas de actores como Hezbollah, financiados por Irán, que se están uniendo a este conflicto. Completamente. Recordemos que son chiitas y sunitas, y que cuando conviene, un sunita sí se puede aliar a un chiita. Los iraníes son sunitas, los Hezbollah, Hamas son chiitas. Entonces, esa es la gran hipocresía que hay dentro de estas realidades. Los proxies eran los que actuaban antes, ya después fue directamente Irán contra Israel. Las fuerzas de defensa de Israel el día de hoy, esta mañana, pudieron atacar, han eliminado altos mandos de Hezbollah, sí han llegado ataques a Israel, inmediatamente un ataque, inmediatamente se pone en peligro desde la frontera a Israel. Israel responde enérgicamente contra el enemigo, y es muy importante porque las fronteras están totalmente habitadas, no son fronteras donde hay bases únicamente militares, son fronteras donde hay personas que viven. Recordemos, por ejemplo, ese misil el año pasado
que lamentablemente asesinó a 12 niños drusos en Majal Shams, que es un poblado druso en el norte de Israel, y que un misil de Hezbollah los mató en un día sábado donde estaban en un campo de fútbol. Ya no se trataban de niños judíos, se trataban de niños drusos. Y es la amenaza tan fuerte que hay por parte de los proxies de Irán, y que Israel está consciente de la gran necesidad de resguardar no tan solo el país, sino las fronteras, también resguardar el espacio aéreo y unirse, como se están uniendo los países alrededor, algo muy importante y que inusual, que lo vimos el año pasado con Jordania, que lo vimos el año pasado con otros países, mismo con Egipto, que no han sido países de una gran alianza hacia Israel, mismo que Jordania y Egipto tienen relaciones diplomáticas con Israel, son los países que la tienen. Después, con los acuerdos de Abraham han venido más relaciones de los países árabes musulmanes. Pero eso es muy importante porque es la confrontación y la unión en esta nueva Medio Oriente que se quiere construir para apartar un eje del mal como significa Irán. Irán no tan solo eje del mal para Medio Oriente, eje del mal para Europa, eje del mal para el mismo Latinoamérica. Hay mucha infiltración por parte de iraníes a través de pasaportes que se les han dado en distintas maneras, con nombres en francés, en español, de agentes iraníes que buscan de hacer el daño. Recordemos también cuánta historia hay, por cierto, en los atentados que han habido en la historia en Latinoamérica y en Argentina. Nicole, tengo que hacer una pausa, son las 6:49 en Caracas. Al regreso continuamos conversando contigo y ya nos vamos a centrar en lo que va a pasar en Irán respecto a la sucesión del poder, cuál es el plan de Estados Unidos y qué se tiene previsto en el marco de estas tensiones también, porque parece que va a ser un conflicto más largo que el anterior. En la guerra de los 12 días, aquí Trump plantea 4 semanas y esa cifra es clave para entender la sucesión también en el liderazgo iraní, si esto continúa o no. Vamos a la pausa, al regreso más ampliación del conflicto en Medio Oriente, hoy en nuestra cobertura acá en Primera Página. Estamos hablando del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha dado también la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei, y esto cierra más de 3 décadas de poder absoluto en la República Islámica. Tenía 86 años y su fallecimiento fue confirmado por la televisión estatal horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que había muerto tras ataques de Estados Unidos e Israel y lo describiera como una figura profundamente maligna. Irán decretó 40 días de luto mientras los guardianes de la revolución islámica prometieron represalias severas contra los responsables. Khamenei gobernó desde 1989 tras la muerte del ayatolá Ruhollah Khomeini y consolidó un liderazgo marcado por la disciplina ideológica y la mano dura. Reprimió las protestas estudiantiles de 1999, las manifestaciones postelectorales de 2009 y las movilizaciones sociales en 2019. También sofocó el movimiento Mujer, Vida, Libertad, surgido tras la muerte de Mahsa Amini, que sacudió el país y expuso el descontento de amplios sectores. Hijo de un imán y criado en una familia humilde, se forjó en la oposición del Shah Reza Pahlavi y pasó años en prisión antes de la Revolución Islámica de 1979. Su lealtad a Khomeini lo llevó a ocupar cargos clave y tras el asesinato del presidente Mohammad Ali Rajai asumió la presidencia antes de ser designado líder supremo. Aunque inicialmente no era el favorito, terminó convertido en la máxima autoridad política y religiosa del país. Sobrevivió a un atentado en 1981 que le dejó el brazo derecho paralizado y desde entonces reforzó su perfil reservado y austero. Nunca salió de Irán como líder supremo y mantuvo férreo control sobre el aparato militar y clerical, incluso en momentos de fuerte presión interna y conflicto regional. Hasta el final fue el eje de una política de confrontación con Estados Unidos e Israel y el principal guardián del modelo ideológico instaurado por la revolución de 1979. Este era el perfil del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, fallecido a los 86 años en un ataque israelí dirigido en su escondite justamente este fin de semana, como se confirmó. Retomamos nuestra comunicación con la invitada del día de hoy, Nicole Mitchell, colaboradora desde Medio Oriente, para ampliar detalles sobre esta operación
y también el significado que tiene la muerte en este momento de Ali Khamenei. Se decía que iba a ser neutralizado en el conflicto exterior, pero llegó en esta oportunidad. ¿Por qué era tan importante su figura, Nicole, en Irán? Bueno, era el líder supremo. Recordemos que está el líder supremo que tiene una fuerza muchísimo mayor, por supuesto, que el presidente en Irán. Está ligada a la religión y eso es algo muy fundamental para tomar en cuenta en cuanto a los cambios que van a venir. No se trata ahora que todo esto va a provocar que venga el rey Pahlavi y tome el poder, no. Los procesos de cambio en las sociedades requieren de concientización. ¿Qué sociedad está siendo procesada en esos cambios? Y en Irán es muy importante que haya un cambio moderado, comprendiendo la profundidad en la que está penetrada la religión dentro de esa misma sociedad, aunque la mayoría o un gran número de esa sociedad están totalmente en contra de esas leyes islámicas que han sido freno para el avance de la misma sociedad, el hecho de apartar la libertad de la misma mujer, de la represión que ha habido, de los asesinatos. Estamos hablando que hace pocas semanas, o sea, menos de 2 a 3 semanas, han asesinado a más de 40.000 personas, simplemente porque no están de acuerdo con la vida que han llevado desde el año 1979 en esa islamización que se ha tenido en el país. Es algo que tendrían que haber tomado completamente en cuenta, pero cuando hay una ideología que no mira a los lados y nada más a sus propios intereses, eso de alguna manera, aunque sean 47 años después, toma las consecuencias. Son los cambios necesarios que debe haber en la sociedad. Muchas veces nos cuestionamos dónde está el derecho internacional, por qué un país puede tomar estas acciones como ha hecho Estados Unidos, conjunto con Israel, hacia Irán. Más allá del derecho internacional está la lógica y la supervivencia en este mundo. Porque lamentablemente la Organización de Naciones Unidas y organizaciones importantes en el sistema internacional no han demostrado la fuerza que tenían que demostrar. Y aquí lo más importante es la supervivencia de nuestro globo terráqueo. Guste o no nos gusten muchísimas realidades, nadie está diciendo que estén a favor de Estados Unidos, a favor de Israel o en contra de Estados Unidos o en contra de Israel por las acciones que se están tomando. Un país que tiene una ideología de extrema fundamentalismo islámico, que desea únicamente posicionar sus conceptos religiosos islámicos, que no oye a su sociedad, a su juventud, que desea la desaparición de un país de la región, que está fabricando la bomba atómica, que se está enriqueciendo con el uranio, y lo hemos visto en todas las acciones incluso que ha tenido el director de la agencia atómica, Rafael Grossi, con quien tuve la oportunidad, por cierto, de conversar en Argentina en el mes de diciembre. Es tremendamente importante la conciencia del sistema internacional, de los países democráticos. No es una cuestión de posicionarse con las acciones de Donald Trump o de Benjamin Netanyahu. Es una cuestión de mejorar este mundo, de guiar y de poder transmitir la necesidad de que Irán no siga, el régimen iraní, porque no es el pueblo, el régimen iraní, no siga en esta posición, y que por supuesto los cambios van a venir con un nivel de mucha moderación. O sea, no va a ser, tendrá que ser gradual, porque hay una base fundamental religiosa, José Enrique, que Nicole, no es nada fácil. Nicole, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Ya tenemos que hacer una pausa acá en Primera Página, pero ha sido importante también ver la posición desde el Medio Oriente, lo que está pasando justamente desde tu lado allí en Israel, y cómo siente también la sociedad estos cambios y esta operación militar que se vive en un momento histórico, ¿no? Porque ha sido un despliegue bastante importante, una de las mayores operaciones aéreas para las fuerzas de defensa de Israel, y también una de las operaciones conjuntas, en el caso de Estados Unidos e Israel, más ambiciosas de las últimas décadas. Con nosotros esta mañana Nicole Mitchell, periodista desde Medio Oriente. Vamos a hacer la pausa, 6:58 minutos. A lo largo del programa del día de hoy, por supuesto, tendremos actualizaciones sobre este tema, pero al regreso también llega la oportunidad de ver las perspectivas en materia nacional con nuestra compañera Luciana Peña Font. Ya regresamos con más.